En Mateo capítulo 15, estamos ya escudriñando el Evangelio de Mateo. Capítulo 15, Mateo capítulo 15, versos 7 al 9. Venimos entonces a la palabra del Señor. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en los diferentes países de la tierra. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares y oramos para que Dios sea obrando también allá en sus hogares, en sus lugares donde quiera que nos escuchen a esta hora. Y que Dios hable hoy al corazón de todos. Amén. Oremos al Señor. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir a tus pies con el fin de escuchar tu palabra, ya que es nuestro deseo, bajo ese conocimiento, santificar tu nombre. Señor, pues deseamos de todo corazón que tu reino venga sobre nosotros, para que tú hagas tu voluntad, Dios, en cada una de nuestras áreas, en nuestra área económica, de salud y espiritual, Dios. Así como lo haces en el cielo, por favor, Padre, míranos con amor y hazlo con nosotros, Señor, aquí en la tierra. Señor, queremos agradecerte porque nos has dado el pan de cada día, Señor. No nos ha hecho falta, Señor. Perdona todos nuestros errores, nuestras ofensas, nuestras faltas, Señor. Tal vez te hemos ofendido de una u otra manera con nuestras malas actitudes y acciones. Pero Padre mío, te rogamos que tome, Señor, control y autoridad de nuestra vida, control de nuestra mente, nuestra boca, nuestra lengua, nuestro corazón, que no almacene cosas que no te agradan, Dios. Y nos ayudes a conservar la santidad en el amor de Cristo, Padre. Todo, Señor, lo damos porque tú eres santo y eres bueno, Señor. Eres maravilloso, Padre, eres precioso, Señor. Por eso nuestro corazón te alaba en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos esta palabra. Sé tú nuestro maestro, sé tú nuestro pastor. Háblanos hoy, Señor, y enséñanos lo que tú quieras, Señor. Enséñanos y que vea que nuestro corazón lo necesita, Padre. Señor, que tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea desatada desde el cielo y repose sobre nosotros, Señor, para que podamos tener entendimiento, Dios, de tu palabra en este tiempo. En Cristo Jesús. Mateo capítulo 5, 15, versos 7 al 9 dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados. En este capítulo 15, Dios nos habla de las malas doctrinas, de las malas enseñanzas, de las doctrinas o mandamientos de hombres. Desde que iniciamos el capítulo nos han venido enseñando esa parte, pero la idea es que nosotros podamos entender en perfección lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y que podamos saber que es importante precisamente entender, escuchar, escudriñar la palabra de una manera correcta. Dios nos quiere bendecir, sí, pero ¿cuánto entendimiento tenemos nosotros de la palabra del Señor? Debemos saber y entender qué es una doctrina sana y cuál es la que, si bien está disfrazada de la palabra del Señor, no es sana. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en este tiempo, porque que no nos engañen, que no vayamos un día confiados de que vamos para el cielo y cuando lleguemos allá nos llevemos una decepción. Ya entonces no habría nada que hacer. Por eso es importante saber qué es tener a Cristo en nuestro corazón, qué es andar en el orden del Señor y cómo caminamos en el verdadero camino de Cristo. Es importante que nosotros tengamos eso claro, porque las emociones nos llevan a hacernos creer que caminamos derecho al cielo, pero tal vez después, como ya les dije, nos llevemos una decepción grande.
Por esa razón, estos versículos o este capítulo que Dios ha permitido que lleguemos ya a Él y nos está enseñando precisamente esto, porque está lamentablemente la iglesia del Señor inundada de doctrinas falsas, de doctrinas que aparentemente parecen ser correctas, y aún las personas que las enseñan nos dicen que son correctas. Pero ¿cómo identificamos eso? Ya sabemos, todos necesitamos tener vida eterna. Dios nos la otorgó, Jesús nos la dio allá en la cruz. Pero nosotros tenemos que venir a alcanzarla. Y Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ya sabemos que primera de Juan 2:3 y 4 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ojo con esto, si guardamos sus mandamientos. Si esto no está, la doctrina no está. Aquí no se trata de que nos pongan los mandamientos como en el Antiguo Testamento, que eran un yugo, era a través de las obras. No, ahora yo se lo he dicho muchas veces y vuelvo y enfatizo, y es que los mandamientos para nosotros son el espejo donde nos miramos ahora y sabemos en qué le he fallado a Dios. Pablo decía, ¿cómo sé que he pecado si no conozco tu ley? Entonces, a nosotros nos pasa exactamente igual. ¿Cómo sabemos que hemos ofendido al Señor si no conocemos la ley de Dios? Importante esto en nuestra vida. En estos versículos que leemos hoy, se nos refiere a una conversación que tuvo lugar entre nuestro Señor Jesucristo y ciertos escribas y fariseos, ¿verdad? Donde les decía, más tu corazón, porque aquí decía hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y cuántos en este momento en la iglesia estamos o están en lo mismo? Y es, adoramos a Dios, levantamos las manos al Señor, decimos, Señor, te amo, ¿cómo eres de maravilloso? Eres lindo, Señor, conmigo. Pero realmente cuando nos confrontamos en la Escritura, en Juan 14:15, nos encontramos que realmente nosotros no estamos amando a Dios, que solo de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Estamos diciendo, Dios te amo, Dios te alabo, y que cantas alabanzas para Él. Y hace tantas cosas que en tu corazón crees agradan a Dios. Pero tus acciones, tus actitudes, tu testimonio dice totalmente lo contrario. Y eso, ¿qué hace? Pisotear la sangre de Cristo. La palabra lo dice. Entonces, cuidémonos de eso, que no seamos como esos fariseos, que no seamos de esas iglesias que creemos, o de aquella iglesia que cree que con cantar a Dios y alabar a Dios ya lo tenemos todo, ¿no? Nosotros tenemos que ser obedientes al Señor. Y a eso es que Dios nos llama en este tiempo, a que seamos obedientes a Él. En estos tiempos modernos, dentro de la iglesia, sin lugar a dudas, esta exhortación que Jesús hace, también se puede aplicar. Las verdades que este pasaje contiene son de grandísimo valor, y se dice, amar a Dios en su propia conveniencia, pero no basados en Juan 14:15. ¿Qué nos dice Juan 14:15? Creo que se lo saben, los que no se lo saben van a la Escritura y lo miramos. Si me amáis, guardad los mandamientos. Los escribas y fariseos no dijeron que eran ávaros o hipócritas o mentirosos o duros de corazón o que hubiesen quebrantado la ley de Dios. Lo que dijeron fue que no habían observado una regla de mera autoridad humana o mandamiento de hombres. Esto fue lo que le dijeron a Jesús. Ellos no les dijeron, no, es que ustedes como que no están guardando la ley. No, lo que dijeron fue que por qué no hacían las costumbres que se habían establecido dentro
de las reglas de ellos en ese tiempo. En Marcos capítulo 7, verso 9, ¿qué dijeron? Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, les dijo Jesús. Invalidan el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Y hoy en día nos dicen, ya no hay que guardar los mandamientos, solo el Señor los resumió en dos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley y los profetas. Eso está en Mateo 22, 34. Y entonces aquí nos dicen, aquí eso está todo. Pero ¿cómo haces tú para amar a Dios con toda tu mente, tu corazón y tu alma si ni siquiera sabes los 4 primeros mandamientos? Que es la forma en que nos enseña a amar a Dios. ¿Cómo amas a tu prójimo como a ti mismo si ni siquiera te sabes los 6 últimos mandamientos? Es muy complicado esto. Entonces Jesús nos enseñó que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y dice que si nosotros no la enseñamos, si alguno no la enseña o la aplica, dice que será muy pequeño en el reino de los cielos. Pero si la enseña y la aplica, entonces será grande en el reino de los cielos. Es lo que nos enseña y lo vamos a ver más adelante en Mateo capítulo 5. Pero es que por desgracia, en nuestros días existe aún el espíritu farisaico. Se ve por todos lados. Hay millares de cristianos que no se cuidan de seguir la verdadera doctrina bíblica, sino que en lo consecuente, sus deseos o la doctrina la siguen más bien de acuerdo a sus deseos carnales o los deseos de los ojos y las comodidades de la vida. Buscamos a Cristo por nuestra comodidad. Y si bien Él suple nuestras necesidades, nosotros tenemos que pasar por pruebas. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis, y lo dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero algo importante que termina diciendo es, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que tenemos que tener claro eso, y es realmente ¿cuál es nuestro seguir a Cristo? ¿Cómo es la forma en que nosotros seguimos a Cristo? ¿Es la manera en que vamos al cielo o es la manera en que queremos estar cómodos en esta tierra? Hoy en día se dice que hay una gran bendición cuando nosotros tenemos bienes terrenales en abundancia aquí en la tierra. Entonces dicen, no, esta es muy bendecida por Dios porque se ha vuelto rica, tiene muchas cosas. Y Jesús dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. ¿Por qué? Luego también dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias que hunden al hombre en destrucción y perdición. Entonces Dios no nos puede mentir. No busquemos, como es que me dice en 1 Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Esa no es la bendición, nos están engañando. Dice, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego dice, y el mundo pasa y sus deseos, todo eso va a pasar, pero solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Primera Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad?
Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Entonces, tenemos más bien que buscar nuestra santificación en vez de estar buscando lo que no se nos ha perdido. El Señor dice en Mateo 6:33 que si buscamos el reino de Dios y su justicia, Él añade lo que nosotros necesitamos. Y Dios no miente. Él lo que dijo lo cumple. Si te ve buscando el reino de Dios y su justicia, si le das el primer lugar a Dios, camina en el Señor, entonces ¿qué ocurre? Que Dios nunca te va a faltar con nada. Siempre vas a tener tu salud esencialmente. Vas a tener tu techo, vas a tener tu vestido y vas a tener tu alimento. Pero lo más grande que vas a tener y que añade Dios en nosotros es la paz interior. Porque no nos sirve de nada decir que somos cristianos y vivir todos angustiados, ¿no? Preocupados, amargados. No nos sirve de nada eso. Y es que siempre que se agregue alguna cosa a la palabra de Dios, se corre el gran riesgo de extraviarse de la verdadera senda. Cuando un hombre se engaña en hacer adicciones a las escrituras, por lo regular acaba por dar más valor al fruto de su ingenio que al de las escrituras mismas. Casi siempre seguimos las palabrerías de un siervo. Es, no, el pastor hoy estuvo, Dios lo usó, eso habló. ¿Qué habló el pastor? No, que íbamos a viajar, que íbamos a tener mucha bendición. Entonces, el pastor habló. Y yo no voy allá a un lugar a escuchar a un pastor, yo voy a escuchar a Jesús. Y Jesús no habla esas cosas. Jesús no es un Dios de emociones. Jesús es un Dios de amor que nos quiere llevar al cielo. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22 dice: edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo que la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, no debemos edificarnos en los comentarios del pastor, sino en lo que está escrito, ¿cierto? Dice, en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Allí ellos enseñaban, siendo la enseñanza de Jesucristo lo que impartían todo el tiempo. Guardémonos entonces del espíritu farisaico, pues es la verdadera esencia de la hipocresía. Que nuestro principio sea lo que encarnan las palabras del Señor. Miremos Romanos capítulo 14, verso 7. 17, si está ahí. Romanos 14, 17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Qué es una gran bendición para nosotros? Cuando hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo en nosotros. Eso sí es bendición. Ahí podemos decir que estamos bendecidos y prosperados y en victoria, hermanos. Ahí es cuando tenemos paz, gozo en el Espíritu Santo, justicia en el Espíritu Santo. Aquí vemos que no es meramente externo lo de labios, sino lo que hay en nuestro corazón. No es lo que nosotros expresemos cuando nuestro corazón está frío delante de Dios. Nuestro Dios llama la atención al sistema de agregar cosa alguna a la que ya es perfecta o la perfecta palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Segunda de Timoteo, gracias mis hermanas por corregirme. Segunda de Timoteo 2, 4, 3 y 4.
Segunda de Timoteo 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo que comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? Es querer escuchar lo que queremos, escuchar lo que nos conviene. Eso es comezón de oír. Dice comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y note lo que dice, y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso lo vemos constantemente, lamentablemente entre la iglesia se ve constantemente eso. Los relatos, los testimonios de vida y una serie de cosas que se predican en los púlpitos, pero no la palabra del Señor. Y tal vez esos testimonios y esos relatos nos emocionen en el momento y creamos que es muy bonito y nos den admiración a otras personas, pero eso no nos lleva a la salvación. Tenemos que ir a lo que realmente nos lleva a la salvación, porque de este modo el Señor sentó el gran principio de que las tradiciones humanas tienden a anular la palabra de Dios. Muchos dirigentes de la iglesia son más escrupulosos en cuanto a la abstinencia de la carne en ayunos y vigilias que en el llevar a la iglesia la verdadera pureza de la vida cristiana. Estos son hechos tristes que están demostrando que todavía existe el espíritu farisaico, lo que invalida la palabra y las normas de Dios por medio de las tradiciones o estatutos de hombres. Se hacen ayunos, se hacen vigilias, pero la gente sigue igual. Entonces, ¿a qué voy al ayuno y a la vigilia? No, para que mi hijo yo voy a hacer una vigilia para que mi hijo cambie, para que mi esposo cambie, para que mi esposa cambie, para que mi papá o mi mamá cambien, para que mis nietos cambien. Primero, lo acabo de escuchar bien, mis hermanas, primero tenemos que cambiar nosotros. Y cuando nosotros hayamos cambiado, entonces esas personas tendrán esa inquietud de saber qué pasó y por qué me vieron cambios en mí. Me transformé en un momento o en un tiempo y ellos van a querer vivir esos cambios. Pero, ¿de qué sirve pedir a Dios a ir a hacer una vigilia o hacer una serie de ayunos por otros cuando ni siquiera nosotros hemos cambiado? Señor, convierta a mi hijo, a mi esposo. Y yo digo mentiras. Señor, le pido la conversión por mi papá o mi mamá. Y yo soy un murmurador de primera clase, hermanos. Entonces, Dios dice que no escucha a los pecadores. Pero si alguno hace la voluntad de Dios, eso se llama santificación, a Él escucha. Mis amados, tenemos entonces más que hacer ayunos, más que hacer vigilias, que finalmente no nos están cambiando, no nos están sirviendo de nada. Tenemos es que seguir la palabra, la enseñanza del Señor, y eso realmente cambiará nuestra vida. Eso es lo que cambia nuestra vida. Tito capítulo 1, verso 14, dice que no atendamos a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que nos apartan de la verdad. Dios es claro en eso. Por lo tanto, se debe tener claro que el culto que agrada a Dios es el culto que emana del corazón y no el de los labios. Porque es muy bonito decir Dios te amo, pero mi corazón no lo está amando. Y Dios quiere que lo amemos de corazón. Isaías 29:13 dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento ¿de qué? De hombres que les ha sido enseñado. Que les ha sido enseñado. Tengamos cuidado con eso.
Lo primero que se necesita para ser verdaderos cristianos es la renovación del corazón que el sacrificio. Eso es lo que Dios exige. Salmos capítulo 51, verso 17 nos enseña esa parte. Dice, los sacrificios de Dios, ¿cuáles son? El espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. No despreciará tú, oh Dios. Entonces, no nos sirve de nada decir que somos cristianos si nuestro corazón está lleno de orgullo. Somos arrogantes. Vemos a los otros más pequeños. No aceptamos una ofensa. No. Nuestro corazón no ha cambiado. Pero sí hacemos sacrificios. Y Dios no quiere sacrificios. Dios quiere que tu corazón cambie. Que haya un cambio interno. Que ustedes, los que son pareja, vivan en paz y armonía. Que sean ejemplo para otros. Que si hubieron errores hay que perdonarlos. Y hay que confiar en Dios que de aquí en adelante las cosas son diferentes. Pero si no tenemos pareja, entonces tendremos que vivir en nuestro entorno social, familiar, de una manera diferente. Que realmente nos vean que somos diferentes. Que Dios nos ha cambiado. Que no hablemos, sino que mostremos el cambio en Dios. La circuncisión debe ser, dice en la iglesia, la del corazón, no la de la carne, la del corazón. Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y podríamos parafrasear esta palabra diciendo, sino que es cristiano el que lo es interior. No en la circuncisión de la carne, sino en el corazón. ¿De qué sirve decir, no, yo voy a ayunar, no voy a comer hoy durante 8 días? Cuando mi corazón no está cambiando, no hay un cambio interno. ¿Para qué hacer ese tipo de sacrificio si no hay un cambio interno? Necesitamos ese cambio interno. 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el ¿qué? El guardar los mandamientos de Dios. El guardar los mandamientos de Dios. Eso nos muestra una sana doctrina, ¿cierto? Eso nos muestra que estamos caminando en el orden. ¿De qué nos sirve? Vamos a hacer una vigilia toda la noche cuando no guardamos los mandamientos. ¿De qué nos sirve ayunar todos los días cuando no guardamos los mandamientos? Eso no sirve de nada, hermanos. Ahí es que guardar los mandamientos, dice ahí la palabra. Lucas capítulo 6, verso 46 al 48. ¿Por qué me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo le digo? Dice ahí la palabra. Jesús lo está diciendo aquí. ¿Por qué me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca. Entonces, estamos fundados sobre la roca, somos la casa del Señor. Nosotros, cada uno de ustedes es casa del Señor. ¿Y cómo están fundados? ¿En la roca que es Cristo o en las palabrerías de los hombres? Si están fundados en la palabrería de los hombres, entonces no son esa casa, pues es una casa construida con hojarasca y en cualquier momento pasa una inundación que es una prueba y ahí se derribe esa casa, hermanos. Y Dios no quiere eso en nosotros. No podemos ser persuadidos por esto. Entonces, todo culto o oración que se rinda a Dios
ya sea en público o privado, será completamente vano en tanto que nuestros corazones estén lejos de aplicar los mandamientos de Dios. Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan 4:24, ¿qué le dijo? Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y qué, y verdad. Es necesario que le adoren. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. Cuando lo adoramos en ese orden, entonces todas las bendiciones de Dios empiezan a reflejarse en nosotros. Y no solamente eso, sino que empezamos a entender cuál es la verdadera bendición de Dios. Porque es que a nosotros hoy en día a todos le decimos bendición de Dios. Pero las bendiciones de Dios verdaderas son aquellas que nos llevan al cielo. No son las que las poseemos en la tierra, son las que nos llevan al cielo. Eso no quiere decir que no podamos tener nuestra casa, nuestro carro y lo que necesitemos aquí en la tierra. Pero que nuestra mente, nuestro corazón esté centrado en amar a Dios, el reino de Dios. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Cuidado con esto, habrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Intemperantes quiere decir que no tienen autocontrol y que se dejan llevar por sus pasiones y deseos. Y dice, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. ¿Qué son impetuosos? Violentos, rápidos e impulsivos. Infautos, ¿qué son infautos? Presumidos, petulantes, necios, vanidosos y fachendosos, amadores de los deleites, dice ahí la palabra, más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. De estos a estos se evita. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos, su testimonio niega la eficacia de ella. Dice, tengan cuidado, a esto se evita. Pero a veces lo hacemos y decimos, no, pero es que me dijeron que allá hay milagros. Hay una cosa que quiero decirte, dice la palabra que si tú buscas el reino de Dios y su justicia, las otras cosas le serán añadidas. No busques el milagro, busque a Cristo. Busque la palabra de verdad. Y buscando esa palabra de verdad, obedeciendo esa palabra, las cosas que necesita, Dios se las añadirá. Vas a ver el milagro y la vas a ver en grande, hermano. Porque lo vas a recibir de la misma palabra de Cristo. Adorar a Dios de corazón es brindarle nuestro respeto, nuestro amor, reverencia, servicio y devoción, acogiéndole incondicionalmente a sus bondades y misericordias de Dios. ¿Qué es temor a Dios? Temor a Dios no es miedo, temor a Dios debe ser respeto a Él. Eso es temor a Dios, que le tengamos respeto a Él. No es, en Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 7, ¿qué nos habla? Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre su corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Todo eso lo tenemos que llevar. Eso es obediencia, eso es orden en la palabra del Señor. Y Jesús lo expresó en Mateo 22, 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Así que honramos a Dios de corazón y no de labios, cuando lo reconocemos que solo Él es nuestro Señor y Dios, creyendo en su palabra revelada, esperando en lo que Él nos promete, adorándole primero desde lo interno, luego desde lo externo, sirviendo con los dones que Él nos ha dotado, cumpliendo en todo momento su voluntad, orando y elevando la mente a Dios para alabarle. Porque a veces estamos alabando y estamos pensando en el desayuno de mañana, hermano. O en el almuerzo de más tarde. O cómo estará mi esposo cuando llegue, ¿sí? O mis hijos, ¿será que sí desayunaron? Yo les dejé el desayuno y sería que sí desayunaron. No, tú estás adorando a Dios, estás alabando a Dios. Su mente debe estar en Él. Ahí es que debe estar. Ahí debe estar. Efesios capítulo 4, verso 13 al 16. Esto es. Entonces, ¿qué nos pide Dios aquí? Que todos debemos llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños, dice, fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo que, dice, la verdad en amor, crezcamos en todo, aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Creo que Dios cierra aquí esa enseñanza dejándonos muy claro cómo debemos andar en este tiempo. ¿De qué debemos cuidarnos en este tiempo? No andemos por ahí de un lugar a otro. Busquemos siempre que la doctrina sea verdadera. Y se identifica esto, ya nos lo enseñó la palabra, cuando realmente venimos y nos enseñan que hay que seguir los mandamientos del Señor. Donde no se habla de eso, es mejor que nos guardemos. Así que, mis amados, preparémonos en este tiempo. Dios nos enseña, Dios es claro. Que un día, cuando lleguemos, no digamos es que no sabíamos, porque Dios nos va a recordar estos momentos de enseñanza, para mostrarnos que realmente sí sabíamos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias porque nos amas y por eso nos exhortas tanto con tu palabra, Dios Santo. Oh amado Rey, henos aquí, Señor. Tu palabra es verdad. A ella iremos, Señor, y en ella caminaremos, Padre. En ella alcanzaremos el milagro que tanto anhelamos, Dios mío. Pero ayúdanos a perseverar en ella todo el tiempo, Dios mío. Que la llevemos, Señor, como tú nos enseñaste ahí en Deuteronomio, a levantarnos, al acostarnos y donde quiera que andemos, Señor.
Siempre, Señor, tu palabra y tus mandatos, Señor, sean nuestro bastón para caminar en todo tiempo, Padre. Oh Señor amado, aquí estamos, Señor, bajo tus alas, Señor. Señor, queremos estar bajo el abrigo del Altísimo, del Dios que nos ama, para que no nos sobrevenga ningún mal, ni ninguna plaga toque nuestra vida, nuestra familia, nuestra morada, Dios. Envía tus ángeles alrededor nuestro, para que cada día de esta semana que iniciamos hoy, nos guarden en todos nuestros caminos y en todas nuestras horas de vida, Dios. Que nos sostengan en sus manos, para que nuestro pie no tropiece en piedra, Señor. Señor, bendice, Señor, las manos, Dios, y sé tú al volante de aquellos que conducen vehículos, Padre mío, para que seas tú, Señor, siempre guardándolos de cualquier accidente, Padre eterno. Rodéalos, Señor, Dios, de muros de santidad, Dios, para que sus vehículos no sean tocados, Padre eterno. Señor, bendice los hogares, Señor, los bienes materiales de tus hijos e hijas, Dios mío. Guárdalos, Señor, y permite, Dios, que sus posesiones, Señor, sean para ellos de bendición y para bendición de otros, Padre. Señor, los declaro hoy, Señor, y desato, Señor, sobre su vida. Tu palabra dice que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Desato salud abundante, Dios. Desato, Dios, provisión económica abundante. Desato sabiduría. Tu palabra dice que si tenemos falta de sabiduría, te la pidamos y tú nos la darás abundantemente y sin reproche. Hoy pedimos esa sabiduría, Señor, sobre este redil. Y declaramos, Señor Dios, la iglesia de Cristo bendecida para bendecir. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.